Aleluya. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de parte de Dios? Aleluya. Mateo 20, del 1 al 6. Mucha gente que se acercó a Jesús y le pidió un milagro. El Señor les decía: conforme a tu fe sea hecho. Y eso me dice a mí que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con expectativas. Tenemos que venir con ese corazón, ¿verdad?, espectador de que Dios puede soltar una palabra que nos sana, que nos liberta, que nos fortalece, que nos bendice, que nos llena de gozo. Pero hay que estar esperando. Y leemos la palabra del Señor en el nombre de la Santísima Trinidad y dice así. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, diga conmigo 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra ya está bendecida, Dios. Te rogamos, Señor, en este día, Dios, que tu palabra, Dios, haga, Señor, cumpla la misión que tú le has dado en esta mañana. Que tu palabra nos toque, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos ayude, que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos enseñe. Que tu palabra, Dios, avive gozo en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito en cada corazón. Y te damos la gloria y la honra en el nombre de la Santísima Trinidad. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede sentarse. Y he titulado este mensaje: un llamado de gracia. Y esta es una de las parábolas más importantes de la Biblia, porque es una de las parábolas más importantes de la Biblia, porque trata de la salvación y la vida eterna. Y aquí Jesús nos muestra la maravillosa gracia salvadora de Dios. Así que este es un glorioso relato de cómo Dios le otorga la vida eterna al ser humano. Y Jesús lo ilustra contándole a los discípulos esta maravillosa parábola que demuestra la gracia de Dios. En la Biblia, hermanos, encontramos muy pocas enseñanzas que ilustren la gracia salvadora de Dios como lo hace esta parábola. Y lo que Jesús nos enseña aquí es que Dios es quien llama al hombre a trabajar en su obra. Aleluya. Que hay un llamado de parte de Dios para todo ser humano. Dios siempre está llamando a todo aquel que quiera recibir a Cristo. Este es el significado de esta parábola, que Dios está llamando al hombre. Dios está llamando a toda hora y en todo tiempo. Dios está llamando por su gracia. Dios quiere salvar al perdido. Dios quiere rescatar a aquellos que están viviendo sin Cristo. Aleluya. De los cuales usted y yo formamos parte en una ocasión. Entonces Dios siempre está extendiendo su gracia al ser humano. El llamado del evangelio es totalmente un llamado de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Es un llamado de gracia. Es un favor inmerecido. Es una misericordia que usted y yo no merecíamos. Usted y yo merecíamos la muerte eterna. Usted y yo merecíamos la separación de Dios eternamente. Pero Dios en su gracia nos llamó. Dios por su gracia, en su gracia nos salvó. Dios en su gracia nos mostró su favor. Y por eso en estos versículos Jesús nos da esta gloriosa ilustración. Aleluya. Es una gloriosa ilustración. Es algo maravilloso. Note que Jesús dice que el reino de los cielos
es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a buscar obreros. Hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos de que Dios nos ha dejado este evangelio tan maravilloso. Yo no sé usted, pero yo estoy agradecido del evangelio de Dios. Yo le doy gloria a Dios por esta palabra que el Señor nos dejó, este manual de la Biblia que el Señor nos dejó para que nosotros pudiéramos encontrar el camino a estar en una eternidad completa en la presencia de Dios. Le doy gloria a Dios por eso. Es maravilloso, hermanos, que Dios le ha extendido su gracia al hombre a través del evangelio de Jesucristo. Notemos que fue la gracia de Dios la que proveyó la viña. Eso es lo que dice el texto que hemos leído. La gracia de Dios proveyó la viña. Porque ya él había empleado a un grupo. Aleluya. Y no solamente había empleado a un grupo, sino que acordó el pago que le iba a dar a ese grupo. Pero luego más tarde él salió a dar más oportunidades a aquel que quería trabajar en la viña. Aquel que quería venir a la viña del Señor y servirle a Dios. Y trabajar en su viña con amor, con entusiasmo. Fue la gracia de Dios la que proveyó la viña. ¿Y qué representa la viña? Bueno, la viña representa varias cosas. Primeramente, la viña representa el mundo. La viña representa también el reino de Dios. Pero la viña también representa la iglesia del Señor. Pero también la viña representa todo lugar donde Dios nos envía a hacer su obra. Hermano Eduardo, eso representa la viña. Donde quiera que nosotros tenemos la oportunidad de llevar la palabra de Dios, esa es la viña donde Dios nos ha llamado a trabajar. Aleluya. Ese es el púlpito. Donde quiera que Dios nos lleve, ese es el púlpito. Donde quiera que Dios nos lleve, esa es la iglesia que Dios nos ha dado para que nosotros le prediquemos a los que todavía no han recibido a Cristo. Pero todo lo hizo Dios. Todo lo ha hecho Dios por su gracia. Y lo más maravilloso es que Dios siempre está proveyendo oportunidades para que nosotros prediquemos el evangelio. No solamente le está dando oportunidades constantemente al hombre para que venga Cristo, sino también para que el hombre se envuelva y trabaje en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque hacen falta obreros en la viña del Señor. Hay un mundo que necesita a Cristo. Hay un mundo que está esperando que usted y yo le prediquemos la palabra de Dios. Hay un mundo que está esperando por nosotros. Hay gente, aleluya, que el milagro más grande que va a recibir será que usted y yo lleguemos a la vida de esa persona y le digamos: Cristo te ama. Cristo tiene un propósito con tu vida. Aleluya. Hay un plan de salvación maravilloso que Dios diseñó para que tú estés con Él por toda la eternidad. Y no debemos preocuparnos cómo nosotros vamos a hacer el llamado. ¿Por qué? Porque Dios es quien llama. Y cuando Dios llama, Dios también provee las herramientas para que nosotros podamos cumplir el propósito en su obra. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Aleluya. Sin Dios, usted y yo podemos hacer absolutamente nada. Entonces, sin Dios como el dueño de la viña no existe. Aleluya. Sin Dios como el dueño absoluto de la iglesia fracasa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mies es del Señor. Y el Señor de la mies es el que busca obreros para enviarlos a su mies. Dice el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 38. Entonces, tenemos que tener presente que el dueño de la viña es Dios. Y la Biblia, hermanos, nos acuerda esto frecuentemente. Aleluya. El libro de Salmos, en el capítulo 80, en el versículo 8, mire lo que dice. Salmos 88 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. El profeta Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 1, escribe estas palabras. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Jeremías capítulo 12, en el versículo 10. Mire lo que dice Jeremías. Dice: muchos pastores han destruido mi viña.
Que Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. La viña es del Señor. Aleluya. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Somos ovejas de su prado. Usted y yo somos importantes para Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude. Dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Ahora, no es una coincidencia que Jesús frecuentemente usaba ilustraciones acerca de la viña del Señor. Mateo capítulo 21, versículo 33, léalo conmigo. Oí otra parábola. Dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En Lucas capítulo 20, en el versículo 9, dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Pero en Juan capítulo 15, en el versículo 1, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Mi padre es el dueño de la viña. Mi padre es el dueño de la iglesia. Aleluya. Entonces, esto nos dice a nosotros que para Dios es muy importante que nosotros tengamos presente que la viña le pertenece a Él. Que Él es el dueño absoluto de su iglesia. Y miren qué maravillosa es la gracia de Dios, que Dios no esperó que nosotros viniéramos a Él para nosotros trabajar en su viña. Aleluya. Esta parábola nos enseña que Dios salió a buscarnos. Aleluya. Dios salió a buscarnos para que usted y yo vengamos a servir en su casa. Aleluya. Es un privilegio, Miguel. Dios salió a buscarnos para hacernos servidores de su viña. Por eso cada paso y cada victoria que nosotros tenemos en el llamado que Dios nos ha dado es solo por la gracia infinita que Dios nos ha mostrado. Aleluya. El siervo de Dios, cada paso que toma, cada victoria que tiene, cada éxito que logra en su vida, es porque Dios le ha mostrado su gracia y su misericordia. Amén. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de la gracia de Dios? Que Dios no tenía que llamarnos. Dios no tenía que hacer todo lo que hizo para salvarnos y traernos a servir en su viña. Aleluya. Yo estaba bien allá afuera, haciendo lo que eras, o pensaba yo que estaba bien. Minding my own business, como dicen en inglés, ocupados en mis propios negocios. Aleluya. Haciendo como yo quería. Yo estaba bien allá afuera, pensando que yo no necesitaba a Dios. Pero Él llegó a mi vida cuando yo no lo esperaba. Y me dijo, tengo planes contigo. Aleluya, te voy a salvar, te voy a bendecir, te voy a hacer una bendición para muchos. Entonces, Dios pudo habernos dejado en la mala vida que llevábamos. Dios pudo habernos dejado con todos los problemas que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. Aleluya. Teníamos problemas serios sin Cristo, hermano. Porque sin Cristo tenemos problemas eternos. Gloria a Dios que Dios no nos dejó. Aleluya. Pero Él pudo habernos dejado en nuestro pecado y nuestra rebelión. Lo maravilloso de Dios es que Él es un Dios que siempre muestra misericordia hacia su creación. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros queríamos dejar las cosas del mundo. Ninguno de nosotros queríamos dejar de hacer las diabluras que hacíamos para venir a Cristo. Pero Él nos trajo. Entonces usted y yo le estamos sirviendo a Dios porque un día el Señor nos llamó. No fue que usted decidió
dejar su pecado. No, usted y yo le estamos sirviendo a Dios porque un día Dios en su gracia, en su misericordia, en su favor, aleluya, nos llamó a esta salvación tan maravillosa. Aleluya. Nadie quiere dejar el pecado, hermano. Aleluya. Y lo voy a decir, aunque se ofendan 2 o 3, porque hay gente que dice, ay, mira lo que dijo el pastor. Nadie quería dejar el pecado y venir a Cristo. Pregúnteme por qué. Porque el pecado es delicioso. Pecamos porque al hombre caído, a la naturaleza caída, le place pecar. Se siente bien en el pecado. Se siente complacida. Hay gente que hace maldad y duerme toda la noche. Porque están viviendo en su pecado. Aleluya. Y no sienten ningún tipo de convicción. Así es el hombre, Pepe. Así somos sin Cristo. Yo he escuchado gente que dice, bueno, yo me cansé de llevar la vida que llevaba y decidí venir a los pies de Cristo y ahora el Señor me salvó y yo le sirvo a Dios. Eso es falso. No, usted y yo le servimos a Cristo porque Él nos llamó en su misericordia. La salvación es una dádiva que usted no merece ni yo merezco. Y nosotros somos, aleluya. Y el ser humano es malo por naturaleza. Entonces, gloria a Dios que el Señor nos salvó. Vinimos a Él porque Él nos trajo. Nos trajo con lazos de amor. Nos trajo con compasión. Nos trajo mostrándonos su misericordia. Entonces fue la gracia de Dios la que nos alcanzó. Fue la gracia de Cristo la que nos atrajo al redil del Señor. Entonces, cada uno de los problemas y cada una de las circunstancias que sirvieron de puente para traernos a este caminar fue solo una sola cosa: la gracia de Dios. Porque Dios usa a veces los tropezones para traernos. Dios usa a veces el tablazo que nos da la vida para que nosotros miremos al cielo, Miguel, y digamos, bueno, Señor, si tú estás ahí, haz algo conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y yo se lo digo porque en una situación difícil en mi vida, muy difícil, tenía yo 23, 24 años, me metí en el lío de mi vida. Y yo recuerdo que una noche desesperado le dije, Señor, si tú existes, le dije, sácame de este problema. Jamás, te prometo que jamás lo vuelvo a hacer. Y te voy a buscar. Pero sácame de este problema. Así me trajo al Señor, al redil, por su gracia. Aleluya. Y qué bueno, hermanos, que Dios no nos llamó porque éramos los más fieles. Dios no nos llamó porque nosotros teníamos nuestros propios méritos. Dios no nos llamó porque nosotros lo teníamos todo en orden. Hermanos, si el llamado de Dios hubiera sido por nuestros propios méritos, todos los seres humanos se perdieran en el infierno. No hubiera ningún ser humano que se pudiera salvar. ¿Por qué? Porque ningún ser humano, aparte de Cristo, tiene los méritos que Dios exige para llenar las expectativas de Dios. Aleluya, solo Cristo. Él fue el único que tuvo esos méritos. Aleluya. Y a través de Cristo, esos méritos ahora están en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Todo el que recibe a Cristo ahora tiene esos méritos heredados. Una dádiva del Señor. Pero nadie hubiera podido venir a Cristo, al menos que el Señor no le llamara. Pero Dios nos llamó en su gracia. Tuvo que llamarnos en su gracia. Mire qué lindo es nuestro Dios. Y lo más lindo es que Dios nos dio una salvación gratuita. No hay nada más que hacer por nuestra salvación. No hay nada más que hacer para que Dios nos acepte. Ya Jesucristo nos dio una salvación perfecta. Y es cierto que en esta parábola Jesús habla de trabajo y habla de salario, pero eso no significa que la salvación hay que trabajarla.
No, eso no significa que usted y yo tenemos que trabajar para recibir nuestra salvación. No, Dios nos llamó por su gracia a esta gloriosa salvación por medio de la fe. Aleluya. Cuando usted invitó a Jesús a su corazón y usted le dijo, entra en mi corazón, y su vida tomó un rumbo diferente, y desde ese día su vida cambió y usted comenzó a vivir para Cristo, y usted comenzó a seguir al Señor, y usted comenzó a depender de Jesús. Ese día usted recibió la salvación de su alma, el perdón de los pecados por toda la eternidad. Aleluya. Y por eso hoy nosotros estamos sirviendo en la obra del Señor como resultado de esa salvación gratuita que ya usted y yo hemos recibido en Cristo. ¿Sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios no ha dejado de llamar a la gente. Qué lindo es Dios. Él no ha dejado de llamar a la gente. Gracias, papá José, así mismo. Hermano, porque sin Cristo tenemos muchos problemas. Y Dios está llamando al ser humano todo el tiempo. Está llamando a jóvenes, está llamando a adultos, y está llamando a personas mayores que todavía se sienten con fuerza para trabajar en la obra del Señor. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo 60 años, no, yo tengo 70, yo tengo 80. Dicen, no, es que yo tengo una edad muy avanzada y por eso no puedo hacer mucho para Dios. La pregunta es esta: ¿se siente usted con fuerza? No importa que usted tenga 75, 80 años, 90. ¿Se siente usted saludable? Esa es la pregunta. ¿Se siente usted con energías? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Es usted diligente con 75, 80, 90 años? Gloria a Dios. Entonces Dios todavía le está llamando. Amén. Aleluya. Aleluya. Decía una hermana que me escuchó decir a mí en una ocasión que yo quiero pastorear mientras tenga mi mente y mientras pueda pararme en un púlpito. Yo quiero predicar la palabra de Dios. Y la hermana me dijo, me llamó y me dijo, ay pastor, usted dijo en estos días que usted quiere así viejecito predicar la palabra de Dios. Usted no sabe lo que está pidiendo. Porque después que uno llega a 80, 90 años, uno... Y le dije, sierva, yo quiero servirle a Dios mientras tenga aliento en mi espíritu. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y le dije, sierva, esa es mi fe. Y tome usted un poquito, porque Dios todavía puede usarla a usted así. Aleluya. Y le dije, usted tiene su mente. Y Dios puede usarla. Usted habla, ¿verdad que sí? Dios puede usarla. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios no tiene una edad específica. Y los siervos de Dios no vienen con una fecha de expiración. El llamado de Dios, iglesia, no ha cesado todavía. Nota que Jesús dijo que el padre de familia primero contrató un grupo de obreros. Dice, pero luego a la tercera hora del día llamó otro grupo de hombres a trabajar en su viña. Y luego dice que a la hora sexta y novena hizo lo mismo. Salió a buscar más obreros. Pero a la 11ª hora, ya a la última hora, dice que halló a otros que estaban desocupados y también los llamó a trabajar. ¿Por qué? Número uno, porque la obra es de Dios. Y Dios puede llamar a la gente a la hora que Él quiera. Y Él está llamando a toda hora, Él está llamando a todo tiempo, Él está llamando en todas las edades. Aleluya. Y Dios llama a trabajar en su obra a quien Él quiera llamar. Independientemente de la edad de una persona. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay demasiado trabajo que hacer en la obra del Señor. Y todos podemos trabajar en la viña del Señor, iglesia del Señor. Todos.
A eso nos está llamando Dios. Ese es el significado de esta parábola. Entonces, es el anhelo de Dios que todos sus siervos trabajen juntos en su obra, entendiendo que todo el crédito no se lo lleva el pastor, se lo lleva Dios. Aleluya. Él es el centro de atracción. A Él le damos la gloria, a Él le damos el honor, a Él le damos el crédito, porque todo es de Dios. Y es lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Pablo dice, yo planté, 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hasta ahí estamos bien, mira. Dios. Ahora mire lo que sigue diciendo. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. El único importante es Dios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este versículo, si usted no es humilde, lo puede malinterpretar. Porque lo que está diciendo es que nosotros somos ayudantes de Dios. Dios nos llama a sus colaboradores. Mi ayudante Richie, mi ayudante Pepe, mi ayudante Viviana, mi ayudante Miguel, mi ayudante Ricardo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces todos nosotros podemos trabajar en la obra del Señor. Lo único que necesitamos para trabajar en la obra del Señor son dos cosas. Primero, necesitamos voluntad. Aleluya. Y segundo, necesitamos ser celosos de las cosas de Dios para trabajar en la obra del Señor. ¿Capish? ¿Copiamos? Esas dos cosas necesitamos. Ahora, cuando yo hablo de que necesitamos ser celosos de las cosas de Dios, estoy hablando de tener fervor. Aleluya. Eso es lo que significa el celo. Fervor. Disponibilidad. Celo significa que usted y yo somos diligentes para las cosas de Dios. Celo de Dios significa que la casa de Dios es importante para mí. Que todo lo que sucede en la casa de Dios son mis negocios, son mis asuntos. Yo pertenezco ahí. Aleluya. Eso es lo que significa celo. Entonces, cuando hablamos del celo, estoy hablando del entusiasmo por las cosas del reino de Dios. Estoy hablando de ser diligentes. Estoy hablando de un afán por entregarle todo nuestro corazón completamente a Jesucristo. Estoy hablando de tener los dos pies en la iglesia. No tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. O tener un pie en la iglesia y otro en los afanes de esta vida. Porque a veces tenemos un pie en la iglesia, pero vivimos afanados. El hermano Nomis trajo una enseñanza el viernes preciosa. Nos hablaba del afán. Y yo salí, mi esposa y yo salimos de aquí renovados. A veces tenemos un pie en la iglesia, pero vivimos afanados. El carro, lo pagaré del carro, la renta, que la compra, que voy a llegar tarde aquí, que voy a llegar tarde allá. No, hermano. Eso es lo que estoy hablando cuando hablo de celo. Un afán por entregarle nuestra vida completamente a Cristo. Estoy hablando de ser activos y de ser diligentes, que es todo lo contrario a la pasividad y a ser perezosos. Pablo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 11, miren lo que Pablo dice. Dice, lo que requiere diligencia, no perezoso. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De ese es el tipo de celo que yo estoy hablando. De ser serios en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. De ser aplicados, de estar disponibles. De eso es que estamos hablando. Ese es el celo que estamos hablando. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos muchos cristianos? Que estamos siempre ociosos. Tenemos ese afán, como decía hace un rato, por cosas que nosotros queremos hacer.
Y yo he estado ahí muchas veces. Y uno anda corriendo y uno dice, pero yo leo la Biblia ahorita. Ahorita hago mi devocional. Déjame llegarle a esto. Y cuando usted se viene a dar cuenta, son las 3 de la tarde. Y usted dice, ¿sabes qué? Lo hago en la noche. Para las 7:30 de la noche se le cierran los ojos. Y usted dice, lo voy a hacer mañana en la mañana. Tenemos que ser afanados, hermanos, para darle a Dios lo que le pertenece a Dios. A veces, hermanos, vivimos ociosos. El problema es que cuando estamos ociosos perdemos la iniciativa. Y cuando no hay iniciativa, se nos hace muy difícil ser disciplinados. Y sin disciplina, el llamado no sirve de nada. Así es. Si usted y yo no somos disciplinados, es muy probable que nosotros perdamos el propósito de nuestro llamado. El apóstol Pedro, sin embargo, nos da la receta de cómo nosotros podemos llegar a tener esas virtudes que impedirán que nosotros estemos ociosos o ansiosos todo el tiempo. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, segunda de Pedro 1, 3 al 5, mire lo que el apóstol Pedro escribe. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Póngale mucha atención. Mire lo que él escribe en el versículo 5. Él dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Entonces, Pedro está diciendo que en Cristo ya Dios nos ha concedido a nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En Cristo somos salvos, en Cristo estamos justificados, en Cristo hemos sido santificados, en Cristo estamos predestinados, en Cristo somos más que vencedores. Ahora, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros entonces? Pedro dice, nos toca ser diligentes. Y nos toca ser aplicados en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer en su viña. ¿Cuál es su trabajo? Bueno, ser diligente. Pastor, ¿cuál es mi trabajo en la iglesia? Ser diligente. ¿Cuál es mi trabajo en la iglesia? Bueno, ser esforzado. Porque si usted es diligente, usted va a estar siempre en lo que Dios está haciendo. Y cuando usted se esfuerza, Dios premia el esfuerzo. Cuando usted se esfuerza, cuando usted se disciplina, Dios le da, Dios le fortalece, Dios le abre los ojos espirituales. Cuando usted se esfuerza, aleluya, el Señor hace grandes cosas en su vida. Yo lo digo por mi propia experiencia. No estoy hablando por un libro que leí, no, lo digo por mi propia experiencia. Dios, hermanos, siempre cumple su parte. Pero nosotros tenemos que cumplir la nuestra. El problema que tenemos mucha gente en la iglesia es que queremos que Dios haga todo porque vamos para el cielo. Hemos recibido una salvación maravillosa. Claro que sí. Pero ahora nosotros tenemos que retener esa salvación. ¿O no dijo Pablo que nos esforcemos? Dice, no dijo Pablo, creo que fue Pablo que dijo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Ya Dios hizo su parte. Él lo salvó a usted y me salvó a mí. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte esforzándonos. Por eso Pedro dice que nosotros tenemos que esforzarnos para añadir algunas cosas a nuestro caminar diario con Cristo. Él dice que tenemos que añadir virtud a nuestra vida de fe.
Estamos hablando de desarrollar una conducta íntegra. Eso es lo que le está diciendo. Ya usted recibió la salvación. Ahora esfuércese. Ahora esfuércese para desarrollar una conducta íntegra. Esfuércese por ser bondadoso. Esfuércese por obedecer a Dios y a la palabra de Dios. Estamos hablando entonces de permitir que Dios nos transforme genuinamente. Estamos hablando de vivir más allá de los rituales y las reglas religiosas y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Nota que Pedro dice que tenemos que añadir conocimiento a nuestra vida de fe. Y me llamó mucho la atención esta palabra porque en el original griego dice que tenemos que usar nuestra mente. No dice que hay que añadir conocimiento. El griego dice que tenemos que usar nuestra mente. Entonces el cristiano tiene que tener discernimiento. Tiene que ser sobrio. Aleluya. Personalmente, yo creo que la falta de discernimiento es una de las cosas que destruye más iglesias en estos días. La falta de discernimiento. Entonces tenemos que aprender a pensar con discernimiento. Aleluya. Cuando yo era jovencito, en mi escuela había un letrero, yo no sé si usted lo llegó a ver en su país, que era la cara de un señor con la lengua afuera así y una tijera así en la lengua y decía: piense antes de hablar. Entonces tenemos que aprender a pensar con discernimiento. ¿Por qué? Porque un creyente sin discernimiento no puede distinguir, ni puede analizar, ni puede juzgar de manera clara y prudente. Y cuando le llega un problema, no va a saber manejar esa adversidad. Y fácilmente puede hasta perder su testimonio. Entonces el cristiano tiene que aprender a pensar de manera eficaz. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y tiene que aprender a reconocer las cualidades morales de las personas que él o ella encuentre en este caminar. Y tiene que tener sentido común en sus acciones. No hay cosa más triste que un cristiano sin sentido común. Yo he conocido gente brillante, gente súper inteligente, sin sentido común. Y la falta de sentido común sabotea la inteligencia o el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces tenemos que tener sentido común en las decisiones que tomamos, en lo que hablamos, en lo que pensamos. Tenemos que tener cuidado a quién le abrimos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor le pertenece a Cristo. Entonces tenemos que tener discernimiento y tenemos que tener mucho cuidado a quién le abrimos nuestro corazón. ¿Hay personas que le podemos abrir nuestro corazón? Sí, claro que sí. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Hay que pensar con discernimiento. Hay que pensar con prudencia. Aleluya. Hay que aprender a respirar profundo. Antes de usted tomar hacer una acción o tomar una decisión, párese. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Salga. Yo le digo a mi esposa a veces: vengo ahora y me voy a caminar a mi perrito. Y cuando vengo con una sonrisa en mi cara y le digo: te amo, mi amor. Eres lo más lindo que ha sucedido en mi vida. Aleluya. Yo necesito dos cosas: a Cristo y a ti. Entonces hay que aprender, hermano. Porque si no, usted en medio de un apuro, en medio de algo incómodo, usted dice algo que después no puede devolver.
Y ya después que usted lo dice, mi hermano mayor siempre me dice, siervo, tenemos que tener cuidado lo que decimos, porque cuando lo decimos, ya está allá afuera. Sin embargo, todo esfuerzo y todo lo que nosotros atravesamos por causa de Cristo vale la pena. Aleluya, vale la pena servir a Cristo. Vale la pena este llamado. Aleluya. El llamado de Dios es maravilloso. Ser parte del redil de Cristo es precioso. Y vale la pena porque Dios es que llama y Dios es quien le dará el pago a toda persona que Él llama. Y gloria a Dios que Él paga bien. Gloria a Dios que nuestro Dios paga justamente a sus siervos. Aleluya. El diablo no, el diablo paga mal a los que le sirven, pero Cristo paga bien. Aleluya. La Biblia dice que todos los obreros recibieron el mismo salario. Mira lo que dice Mateo 20, del 8 al 15. Vamos a leerlo. Mateo 20, del 8 al 15 dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 10ª, recibieron cada uno un denario. O sea, a los que vinieron últimos, él llamó primero. Y yo decía, pero debería ser lo contrario, debería empezar con los que comenzaron a trabajar desde la mañana, desde la primera hora. Pero no, el Señor llamó a los últimos y les pagó primero. Dice el versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 10ª, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Dijeron, oye, ¿cuánto le dieron a ustedes? Un denario. Dijeron, no, pues es posible que Él nos dé a nosotros lo mismo. Pues si nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana. Pero dice la Biblia que al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora. Y le regañaron. Dice, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. En el versículo 13, miren lo que le responde el Señor. Dice, Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Y después le dijo, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Dios es bueno, hermano. Él es maravilloso. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena sufrir, llorar por causa de Cristo. Todo lo que nosotros atravesamos en el Evangelio vale la pena. Algunos trabajaron más tiempo que otros, pero el Señor les pagó a todos. Le dio el mismo pago a todos. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos va a dar a nosotros más de lo que nosotros merecemos. Parece que fue a mí solamente. Eso era para brincar y saltar los asientos. Dios siempre, hermanos, nos va a dar más de lo que nosotros merecemos. Y no es que el Señor cometió una injusticia con los que trabajaron más tiempo, no. Este fue un acto de gracia que nos revela el corazón del Dios al que usted y yo le servimos. Un Dios que se preocupa, un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hermanos, si Dios nos da lo que nos ha prometido a nosotros, no nos preocupemos por lo que Dios le dé a otros. Yo no sé quién necesita escuchar esto. Dios me ha dado a mí lo que me ha prometido. Entonces yo no me preocupo por lo que Dios le dé a otro. Lo que Dios le da a otro yo lo celebro. Me uno.
Aleluya. Y digo, gloria a Dios, este es mi hermano. Gloria a Dios, esta es mi hermana. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no es injusto, hermano, cuando le da a otros un llamado más grande que a nosotros. O cuando le da a otros algún don diferente que a nosotros. Él es siempre justo. Y Él es siempre bueno para con nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios no ve la recompensa de acuerdo a como nosotros vemos la recompensa. Esta gente no entendió lo que estaba haciendo el Señor de la viña. Y en vez de celebrar y decir, wow, este es un jefe bueno, que les pagó a ustedes como a mí, que estoy aquí desde las 6 de la mañana. No, pero yo quiero trabajar con este hombre. Ya no hay trabajo que me ofrezcan. Me quedo con este. Este es mi jefe de ahora en adelante. Pero comenzaron a quejarse. Dios nos recompensa como nosotros recompensamos. Nosotros recompensamos cuando nos conviene. Nosotros recompensamos cuando alguien nos da un beneficio. Pero Dios no es así. No, Dios paga conforme a su voluntad y su conocimiento. Mire qué maravilloso. Nosotros tendemos a pagar mal, hermanos, porque pertenecemos a un mundo que está lleno de maldad. Por eso tendemos a pagar mal. Pertenecemos a un mundo que tiene su propio príncipe, que es el diablo. Pertenecemos a un mundo oscuro, a un mundo donde reina la maldad. Y por eso tendemos a ser egoístas, pero Dios es diferente. Él es bueno. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de gracia. Y Él ofrece su salvación a todos por igual, hermano. Mire, tenga mucho cuidado de usted creer una barrabasada porque usted le haya fallado a Dios o porque usted haya cometido un pecado. Dios es un Dios bueno y su gracia es suficiente. Acuérdense que en Cristo nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados pasados, pero también de los pecados presentes. Lo único que tenemos que hacer es fallamos, venimos a los pies del Señor. Señor, lo siento. Señor, ayuda. Y no le haga promesas a Dios. No, yo no lo vuelvo a hacer. No, no, no. Padre, ayúdame. Ayúdame. ¿Sabe las veces que usted bajo un enojo dice algo? Y después cuando está orando le dice al Señor, Señor, yo no vuelvo a hacer eso. Hasta que alguien lo incomoda otra vez. La primera palabra que sale fue la que usted dijo. Señor, ayúdanos. Aleluya. Él nos ha dado una salvación gratuita, iglesia. Y no importa, hermano, si algunos responden al llamado de Dios inmediatamente o si algunos responden minutos antes de morir, la salvación del Señor es efectiva. Y es duradera. Aleluya. Dios ha llamado, hermano, a todo ser humano a la salvación. El ladrón de la cruz. ¿Se acuerdan el ladrón que fue crucificado al lado de Cristo? El Señor lo salvó lo mismo que a los discípulos. ¿O usted cree que el Señor lo salvó menos? El ladrón recibió la misma salvación que recibieron los discípulos. Lo más maravilloso de esto es que ese ladrón nunca tomó un discipulado. Y no estoy diciendo que tomar discipulado es malo, no, pero estamos hablando de la gracia de Dios. El ladrón nunca fue a la iglesia. Nunca se bautizó. Nunca celebró la Santa Cena. No diezmó un solo día. Pero Dios lo salvó. Nunca se puso un traje y una corbata. Pero Cristo lo salvó de todas formas. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y dice el apóstol Pablo, dice, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Aleluya. Entonces somos salvos porque Dios le plació. Amén. La salvación es un regalo de Dios. La viña es de Dios, la iglesia es de Cristo, y Dios es quien llama a los obreros a trabajar en su viña. Yo no sé usted,
Pero yo me siento privilegiado de trabajar, de servirle a un Dios que paga tan bien, un Dios que es justo, un Dios que es bueno, un Dios que es maravilloso, un Dios que tiene misericordia, aleluya, un Dios que nos llama en todo tiempo, un Dios que nos bendice, un Dios que nos perdonó y no se acuerda de nuestros pecados. Yo no sé usted, aleluya, de servirle a un Dios tan glorioso y tan poderoso como nuestro Jehová. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el gigante en batalla. A Él alabamos, a Él servimos, a Él le rendimos toda pleitesía en esta casa. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Oh, sea bendito el nombre del Señor. Y Él merece la gloria, el honor, la adoración. Él merece ser adorado, servido. Él merece que usted y yo dediquemos nuestra vida al servicio de Cristo. Él es bueno y Él está vivo. Él está vivo y Él paga su tiempo y Él nos dará el pago, aleluya. Así que no nos desanimemos, no importa lo que veamos, nuestro pago viene de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Póngase de pie conmigo en este día. Aleluya. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este llamado tan maravilloso, un llamado inmerecido. Qué bueno es saber, Dios, Padre, que tú nos amas de una manera gloriosa, que somos importantes para ti. Qué bueno es saber, Padre, que tú estás con nosotros todo el tiempo, Dios mío. Que no importa los tiempos que lleguen, no importa la adversidad, no importan, Señor, las crisis que lleguen a nuestra vida. Es bueno saber que tú estás de nuestro lado y que tú estás, que aun cuando no te vemos, cuando no te sentimos, tú estás bien presente en todo lo que tiene que ver con tus hijos. Te honramos en este día. Te damos gloria, Cordero eterno. Cordero inmolado, Cordero perfecto, Cordero vicario. Te alabamos, te bendecimos, Jesús, varón perfecto. Oh Señor, gracias por tus méritos, Cristo. Gracias por tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque allí en la cruz, Señor, oh, tú derramaste esa sangre inocente y nos limpiaste, Señor, de una vez y para siempre. Por eso te damos la gloria, el honor y toda la adoración. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te amamos y te bendecimos. Amén, amén y amén.